Buen día, nosotros somos el equipo 4 y hablaremos de una aplicación de la presión osmótica. La presión osmótica es una presión que se aplica a una solución para detener el flujo a través de una membrana semipermeable. Esta se calcula por la molaridad, por la constante de los gases ideales y por la temperatura. A una presión constante, la presión osmótica es directamente proporcional a la concentración del soluto. La presión osmótica de una concentración determinada es directamente proporcional a la de la temperatura. Y a una temperatura determinada, dos disoluciones con un mismo número de moles pueden tener la misma presión osmótica. El proceso de ósmosis inversa es un proceso mediante el cual se purifica una muestra de agua eliminando las partículas en suspensión. Esta tecnología es un tipo de tratamiento físico-químico que copia la naturaleza para eliminar impurezas en el agua, haciéndola pasar a través de unas membranas semipermeables. ¿Cuál es la función de este proceso? Es eliminar iones, moléculas y partículas más grandes. Es usada en plantas de tratamiento para potabilizar el agua, y este parte de la idea de vencer a la presión osmótica, ya que tiende a fluir de tal manera que el líquido gana partículas solubles. Este da vuelta a la presión osmótica, dado que la presión se aplicará en el otro extremo de la solución concentrada, eliminando partículas disueltas. A continuación se presenta la aplicación de la presión osmótica. ¿Qué es la desalinización del agua? Este es un proceso de tratamiento del agua en el cual consiste en el que el agua de mar o el agua salobre se convierte en agua potable, esta para poder suministrar a la población con mayores dificultades que cuentan con acceso a agua dulce. La osmosis inversa como en sistema de desalinización. Este es un proceso mediante el cual se va a purificar una muestra de agua eliminando las partículas que se encuentran en suspensión. En la siguiente imagen podemos observar el proceso de ósmosis y de ósmosis inversa, en la cual en esta interviene una bomba de presión que va a actuar sobre el agua salada para que del otro lado de la membrana pueda salir el agua desalada para poderla convertir en agua potable. En las siguientes etapas mostraremos cuál es el proceso de purificación del agua. Como primera etapa tenemos el filtro de arena de cuarzo, el cual tiene como objetivo eliminar los sedimentos de manganeso, óxido, material coloidal, impurezas mecánicas, sólidos suspendidos y otras partículas mayores a 20 micrómetros en el agua. Después sigue el filtro de carbón activado, que se utiliza para eliminar pigmento de agua, el olor y gran cantidad de organismos químicos y biológicos. Posteriormente se pasa al suavizador de resina, que se utiliza para ablandar el agua, eliminar la dureza del agua, y esto tiene como fin prevenir eficazmente el ensuciamiento de la membrana de ósmosis inversa. Después se pasa al microfiltro, que elimina las partículas finas del agua y a su vez elimina partículas coloidales muy pequeñas en el agua, de modo que la turbidez alcance 1 grado. Posteriormente seguimos con la bomba de presión. Esta bomba de presión lo que va a hacer primeramente es succionar el agua del microfiltro y llevarlas a la membrana de RO. Esta bomba de presión es la que nos va a suministrar la presión para ocasionar la ósmosis inversa. La membrana de ósmosis es una membrana que filtra el agua. Esta membrana impermeable tiene aproximadamente 0.001 micras y esta asegura la eliminación de sustancias nocivas, como pueden ser coloides, materia orgánica, metales pesados o bacterias y virus. Posteriormente pasamos al esterilizador UV,
En este esterilizador se requiere una longitud de onda de al menos 253 nanómetros y este esterilizador nos va a ayudar a ser efectivo en contra de bacterias, microbios, algas, virus y algunos otros componentes biológicos. Como paso final viene el almacenamiento del agua, que se necesitan depósitos de polietileno para evitar el rápido degradamiento del agua. Podemos concluir que la presión hidrostática necesaria para detener el flujo de agua es llamada presión osmótica, y el proceso de ósmosis inversa lo podemos entender de la siguiente manera. Si aplicamos una presión mayor a la presión osmótica al lado de la solución salina, el flujo de agua se invierte, por lo que el agua empieza a fluir del lado de la solución salina hacia el lado del agua purificada. Un dato importante que debemos conocer para el proceso de la desalinización es la presión osmótica del agua del mar, la cual se encuentra alrededor de 26 bares. Para lograr esto, la presión debe ser creada sobre la columna de agua en el lado salado de la membrana. En primer lugar, para eliminar la presión osmótica natural. Y en segundo lugar, para crear una presión extra en la columna del agua y así empujar el agua a través de la membrana. Para la desalinización del agua de mar, la presión debe estar entre 50 y 60 bares. El proceso de ósmosis inversa es el método más usado para producir agua purificada a partir de soluciones salinas. Eso sería todo.